Saludos, muy buenos días desde la República Dominicana. Hoy todos los caminos conducen, señores, al tema de la reforma fiscal. No se lo dije yo ayer a ustedes, un tema que te va tumbando al otro, pero hay temas que no pierden vigencia y que tendrán que retomarse, sobre todo cuando implican denuncias graves de cómo se maneja el Estado. Y ¿saben qué? Me estoy refiriendo a la denuncia hecha ayer por el caso Celso Marrancini, al que yo volveré. Y vuelvo porque yo creo que me obliga la responsabilidad de haber hecho la denuncia a través de un trabajo de investigación en prensa escrita, que es el periódico Panorama. Mientras tanto, no hay de otra, señores. Hoy el tema está dirigido a la reforma fiscal. No importa lo que pasó en el Congreso con la aprobación de los 4 puntos fundamentales que había sometido el Poder Ejecutivo. No importa que de los 57 diputados que se había solicitado, precisamente esos señores legisladores hayan reducido a 20, porque nada que les pueda a ellos perjudicar lo van a aprobar, y eso es lo que más me preocupa dentro de todo este tema de la reforma fiscal, que sabíamos de hecho desde hace muchísimo tiempo, porque eso es parte de un mandato a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo que viene desde el 2016 y que no se ha aprobado dentro de esto. Ustedes recuerdan que eran 3 reformas: la fiscal, la educativa y la eléctrica. No reforma, no eran los pactos. De eso se aprobaron 2. Uno se llevó como caña para el ingenio, que fue el pacto eléctrico. La primera que se manejó fue la reforma educativa, pero el pacto fiscal, no reforma, el pacto fiscal, al que los políticos le tienen miedo como el diablo a la cruz por el impacto y el costo político que eso puede tener. Bueno, pues se pasó dando vueltas en los 8 años de gobierno de Danilo Medina, y ya en mira por donde nosotros vamos, se agotó un nuevo periodo y ahora estamos hablando de esta reforma fiscal que por supuesto tiene sus implicaciones. ¿Y por qué nosotros tenemos que aplicar a la reforma? Bueno, porque tenemos un déficit fiscal. ¿Qué es un déficit fiscal? El déficit fiscal es el dinero que falta cuando tú, en este caso que es el Estado, gastas más de lo que entra, del dinero que entra. Entonces esa falta de dinero que entra, bueno, pues se llama déficit fiscal. Y en este caso yo estoy diciéndolo de manera simple, y tan simple como yo puedo entenderlo porque experta no soy. Entonces tiene que dirigirse en 2 vertientes. O para tú poder lidiar con eso, imagínate en la administración de tu casa, para tú poder lidiar con eso, o tú reduces lo que tú gastas, o tú procuras la forma de tener más ingresos. Aquí se quiere tener más ingresos a través de los impuestos y la reducción del gasto, que fue todas esas iniciativas que hubo de unificar varias empresas, pero que debieron tomarse otras iniciativas y no se hicieron. Entonces ahí podría buscarse ese equilibrio. Por tanto, la reforma era sí o sí, porque lo otro es endeudarnos para poder compensar ese faltante que tenemos de lo que entra y que simplemente nos desborda respecto a lo que gastamos. Entonces, de eso se trata las medidas tomadas en el día de ayer, siempre odiosas, y ahí conocimos esa propuesta tan esperada de reforma fiscal. Y ellos hablan de modernización fiscal, así le llamó el gobierno, ¿no? Que esto estaba pendiente, y no era desde el 2016, era desde el 2010 cuando se aprobó entonces esto, donde todos los gobiernos les habían sacado los pies, como les decía, por el costo político, y dejaron claro que no quieren afectar a nadie en particular, y que ya el gobierno puso de parte de su lado para que el tope del aumento del gasto aprobado los otros días y la fusión de las instituciones, por ahí un poco viene la cosa. La idea es generar es poder gastar más en cosas que son fundamentales, como la salud, como la seguridad, como el transporte, sin tener que seguir cogiendo tanto dinero prestado, porque vamos a terminar perdiendo la capacidad de endeudarnos, y eso a costilla de nosotros, los contribuyentes, que somos siempre los que pagamos los platos rotos. Porque con esto lo que se busca es aumentar el dinero que ingresa al gobierno al margen
de que ahora el ITEVIS, que se llamará IVA, que es el impuesto sobre el valor agregado, vamos a ver entonces cómo es que nos van a modernizar esos impuestos para fines de orden lógico. Entonces aquí dividieron las cosas en 4 ejes, que los dividió el ministro de Hacienda en la presentación de ayer, donde nos habló de la protección social, que son las medidas que buscan que la gente menos pudiente le dé menos duro la reforma. Y ahí el monto mensual para el programa Aliméntate va a subir de 1.650 a 2.000 pesos, que es un 21%, aumentará en más de 5.000 millones los gastos anuales, van a proponer un aumento importante del salario mínimo del sector privado. Eso es lo que dicen ellos en lo formal, donde el segundo eje hacen énfasis sobre los programas de inversión pública y también los gastos pormenorizados, donde no hay mucho que abundar en ese sentido, porque ya el ministro había hecho la presentación diciendo que se va a gastar dinero adicional que consiga el gobierno con asuntos de impuestos, y ahí está todo el sistema integrado de transporte de la capital, trenes, teleféricos, y demás, todo esto. Entonces, la atención primaria en el sistema de salud, el tema de la recapitalización del Banco Central, más dinero para las alcaldías, un reguero nuevo de policías y destacamentos y unos milloncejos bastante buenos para ir arreglando todas las líneas de transmisión obsoletas de la energía eléctrica. Lo otro son las reglas claras que dicen ellos de que iguales para todos. Estamos claros de que uno de los problemas más graves aquí es que algunos pagan y otros no, o algunos pagan más que otros que producen o ganan lo mismo. Por ejemplo, casi la mitad de las empresas, el 47%, se hacen los locos con el ITEVI, y aquí hay algunas medidas que hay que caerle atrás. Yo digo, y yo se lo he dicho, ustedes los que me siguen permanentemente saben que me he referido mucho a eso. Nosotros vamos y todo lo que compramos tenemos que pagar, sí o sí, porque nos los imponen, son los reales impuestos. Ahora, nosotros no tenemos ningún tipo de garantía de lo que nos compran, lo que nos cobran, nos descuentan en cada comercio que nosotros vamos. Tú vas a la tienda, tú vas al supermercado, ¡pam!, y automáticamente con tu factura ahí viene ese tablazo, ¿no?, de la reducción del impuesto. Ahora, ¿cuál es mi garantía de que ese dueño de negocio, ese dueño de supermercado, ese dueño de tienda, ese dinero lo reporta al fisco? Entonces, yo pregunto, ¿no hay algún mecanismo para que lo que yo pago vaya directo? No para que se lo roben los funcionarios, pero bueno, los intermediarios aquí también hacen de la suya, normalmente son empresarios. Entonces, a eso yo pienso que la Dirección General de Impuestos Internos tendrá un sistema de percepción de rentas con el que van a buscar retenerle hasta un 5% a los contribuyentes de alto riesgo, o sea, a los que sean sospechosos de que no van a pagar. Van a revisar, actualizar las reglas que dicen ellos, cuánto realmente pagan las empresas, las personas diferentes de los sectores, para que cada quien pueda pagar lo justo y de acuerdo a que estén sus bolsillos estén más o menos saneados. Van a eliminar algunas reglas todavía que son usadas por la DGI, y el cuarto eje temático es la modernización del sistema tributario, y ahí es que viene lo bueno, porque modernizar significa aumento de impuestos en la mayoría de los casos, y aunque haciéndole honor a lo que decía nuestro padre de la patria, yo creo que tenemos que ser justos. Lo primero, también hay algunos caramelitos con algunos sabores que no agradan, pero lo más importante de todo es que las personas físicas y las microempresas no van a pagar el anticipo, ese fuñido anticipo que tenía vuelto loco y sin idea a más de uno. Las pequeñas pagarán en base a un 40% el ingreso del año anterior, y las medianas en base a un 60%. Por ejemplo, si un año anterior facturaste 1 millón de pesos, el impuesto sobre la renta te lo van a calcular en base a 400,000 en el caso de las pequeñas, o 600,000 de las medianas. Además, los pagos serán trimestrales, no van a ser ese tablazo que se recibe cada mes para darle un poquito de respiro, ¿no? Hay otro caramelito que es el de las micro y pequeñas empresas, que no van a tener que pagar impuestos sobre la renta en los primeros 3 años. O sea, que en esos primeros 3 años, si tú quieres arrancar pues un negocito, el momento de hacerlo es ahora. Van a bajar la mitad de los impuestos sobre el combustible que utilizan los aviones, que es el ACTUR, ¿no? Pero
eso solo le interesa a los pilotos, ¿no? Y a las aerolíneas. Se van algunas exenciones, por ejemplo, los tratamientos preferenciales, y hay muchos gritos en ese sentido al cine, a la industria, a la cadena textil, al turismo, al fideicomiso, en fin. Todo eso es el borrador que tanto estábamos reclamando, que tenía que venir desde el Poder Ejecutivo. Lo grande ahora, señores, es que eso va a coger para el Congreso. Y ahí en el Congreso, esos diputados que tienen un tigueraje pesado van a hacer lo que les da la gana. Porque yo me pregunto, si nosotros queremos entonces ahorrarnos dinero, ¿por qué no le desmontaron a todos esos sinvergüenzas que cobran el barrilito un dinero que nosotros pagamos para que ellos se hagan los buenos y que para obras sociales, cuando aquí lo que más tenemos son instituciones que tienen la encomienda precisamente de trabajar en esa dirección? Mientras tanto, nosotros tenemos que agarrarnos el bolsillo, porque la parte del dinero de los impuestos que vienen de caja y los que van a aumentar, ahí la puerca retuerce el rabo. Impuestos a las personas físicas y a los trabajadores, y ahí nos incluimos los que simplemente con nuestra cédula vamos ¡pam! Para que nos den el tablazo y nos desmonten los impuestos. Tú sabes, ahora mismo los asalariados pagan sus impuestos a través de la renta, el impuesto sobre la renta de acuerdo a la escala. Entonces, el que gana 416,000 pesos al año o menos, ese no paga. Pero de ahí en adelante, señores, es un 15, un 20, un 25 del excedente, dependiendo de cuánto ganen, que les va, es ahí que ¡pam! El tablazo viene. Y el tablazo viene para esa clase que Juan Bosch en su Composición Social Dominicana hablaba de la pequeña burguesía, que estamos ahí en el medio de los que muchos pueden, que son los que más evaden, y los de abajo, que no pagan porque están muy vinculados al negocio informal y cuantas cosas. Eso es la evasión. Pero hay otro término que se llama elusión, que ese, señores, ahí nosotros vamos a sentir el tablazo también. Entonces, esas personas van a pagar un impuesto de 27% sobre el excedente de esa cantidad, que es lo mismo que pagan las empresas. Solo el 1% de todos los dominicanos entra en esa escala. Hoy yo veía, para terminar, por lo menos por hoy, porque esto se va a hablar de esto y se va a hablar mucho en estos días, el Diario Libre hablaba en su sección de buena tinta de la reforma fiscal y de otras cosas, y hacía una serie de preguntas sobre el tema, sobre esa reforma anunciada ayer, que pretende, según decía Jochi Vicente, ser equitativa. Sin embargo, ellos hacen algunas preguntas que a mí me parecen muy válidas respecto a las excepciones fiscales, cuando ponían el ejemplo bastante esclarecedor sobre un colmado que gana 10 millones y que paga lo mismo que una empresa que produce lo mismo, pero que se beneficia de exenciones que no son similares, según él decía. Sin embargo, y ahí vienen los porqués que plantea el periódico Diario Libre, que yo les convido a leer, pero que igual se los reproduzco. Decía, ¿por qué entonces un vehículo de $250,000 del año 25 va a pagar? Porque esa es la otra, también los marbetes no lo van a subir. Porque en ese caso va a pagar lo mismo por su derecho de circulación, que es el marbete, que uno del año 2022, que apenas te cuesta $18,000. O sea, la diferencia es bastante clara. Y si vamos a seguir entonces siendo equitativos respecto a lo dicho por Jochi Vicente, la otra pregunta planteada es por qué el ciudadano común tendrá que pagarle al IVA para usar plataformas digitales, pero esas herramientas no tienen que pagar impuestos sobre la renta en el país de los dineros que producen. Entonces esas son de las cosas que tendrán que discutirse. El problema es que mi preocupación está en la que quienes van a discutir eso son los diputados que nunca nos representan a nosotros. Nosotros no tenemos voz ni voto, y ese tigueraje es el que va a decidir ahora sobre esta propuesta de reforma hecha por el Poder Ejecutivo, que no tenía salida, había que hacerla. El asunto ahora, en qué términos y a quiénes más va a impactar. Y ahí, señores, perdónenme el término, estamos bien jodidos, los ninguneados. Gracias por seguirme, denle like a esta transmisión, compártala con otras personas. Gracias, Farmacia GBC, 100% dominicana y con 20% de descuento en todas sus sucursales. Suscríbanse si no lo han hecho y, por supuesto, si desean, háganlo también a patreon.com/soyibonferreras. Y mañana nos reencontramos en otra transmisión. Mientras tanto, habrán lluvias y un calor del caray, señores. Hasta mañana.